¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos ustedes, los que se han suscrito a mi canal. Soy Jorge Alberto Fernández de Vilchis, de aquí de Tijuana, Baja California, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Y les agradezco los que se han suscrito, sea gente religiosa, no religiosa, neutral en el asunto, o de igual manera, pues, o sea, cualquier tipo de persona. Muchas gracias por su suscripción a mi canal. Este mensaje es para aquellos ex LDM. Otra vez vuelvo a enviar este mensaje para ellos. Es algo que quiero hacer por motivos del video anterior. He visto todas las respuestas de estas personas en el video anterior y con toda sinceridad les digo, han sido muy groseros, groseros literalmente, con palabras despectivas, antisonantes. Pues así hablan ellos, así escriben, y por ese motivo estoy haciendo este video para ellos otra vez. El motivo de esto, o de mi video, más que nada, es para que sepan ellos, los que según dicen que pertenecieron a la iglesia, o que fueron miembros de la iglesia, o que nacieron dentro de la iglesia y que después se salieron, que porque vieron no sé qué tantas cosas, que pues todo lo que han estado diciendo últimamente en estos días. Yo quisiera decirles a ustedes una cosa. Yo les voy a dar este testimonio que es mío, personalmente mío, porque creo que es necesario que la gente que sepa de la iglesia, de nosotros como Iglesia de la Luz del Mundo, que conozca realmente las cosas como son. Yo no soy nacido en la iglesia, yo no soy miembro nacido en la iglesia, yo soy convertido a la iglesia. Cuando yo cuando no estaba yo en la iglesia, o cuando yo no era de la iglesia, o no me había convertido a la iglesia, la verdad mi vida no era muy buena. O sea, que nunca fui una perita en dulce. No fui alguien que diga usted, es un muchacho muy bueno, etcétera. No, en realidad no lo fui. A la edad de los 15 años empecé a hacer cosas muy turbias referente a lo personal mío. Empecé a consumir drogas. Empecé a andar en las drogas, pues prácticamente consumía el cristal, consumía marihuana, en ocasiones el Resistol 5000. Bueno, por cuestiones de amistades, por cuestiones de decisiones a lo mejor mías, no muy buenas por mi edad. Pero yo comencé el vicio a los 15 años, junto con un primo mío, primo político, comenzamos al vicio. Entonces, a la edad de 15 años yo empecé a drogarme con el cristal. Y durante ese tiempo, pues, la verdad hice muchas cosas que la verdad no son muy buenas. O sea, hasta me apeno, me da pena, me da vergüenza decir las cosas que hice y que pues que llegué a hacer cuando consumía las drogas. Por mencionar algunas, le robaba a mi mamá, a mi familia, le robaba el dinero, le robaba cosas para venderlas, y en ocasiones pues para consumir el vicio, y en ocasiones porque de plano ya me había quedado ese tipo de cosas, de estar agarrando las cosas, estar robando. Y así era yo de joven, de niño, de adolescente, pues, a los 15 años. Empecé a robar, empecé a hacer muchas cosas, la verdad, malas. Me avergüenzo de todas ellas, por cuestión de la droga. No le voy a echar la culpa a mi madre, no le voy a echar la culpa a mi familia, para nada. A lo mejor fuimos una familia muy disfuncional. No tuve un padre que me educara, no tuve un padre que me diera, pues, un ejemplo paterno, ¿verdad?, de parte del hombre. Solamente tuve a mi mamá, a mi abuelo, a mis tíos.
estuve un tiempo con mi abuela viviendo prácticamente desde mi nacimiento hasta los 12 años. Prácticamente estuve con mi abuela viviendo. De ahí con mi madre biológica de los 12 años hasta los 20, yo creo, 18, 19, entre 18, no, a los 19 años. Estuve viviendo con mi madre biológica en su casa. Y la verdad, pues no fui una perita en dulce. Por cuestiones del vicio, pues yo robaba las cosas de mi mamá, los cigarros, el dinero, en veces algunas joyas o cosas que se pudieran vender, el DVD, o sea, con mis tíos o mis parientes, igual en sus casas, en veces agarraba cosas. Todo era para poder venderlo y pues comprar mi vicio. Aunque la verdad, pues parecía que no era vicioso, no tenía tanto aspecto en ese sentido, pero nunca tenía dinero y pues la verdad era para eso. Entonces a los 15 empecé con un primo mío, empezamos a drogarnos. Al tiempo pues vi yo que funcionaba eso de la droga, el cristal estar, pues es un vicio pues, y comencé a intentar vender la droga, intentar venderla en las fábricas, pues donde fuera, ¿no? Iba y compraba una cantidad considerable de droga y pues intentaba yo hacerme un, ¿cómo se podrá decir? Me da risa, ¿no? Hacerme como un narcomenudista, tratando de hacer globitos y venderlos en las fábricas. Y pues sí, lo llegué a lograr un tiempo y empecé a agarrar dinero, hice varias cosas, ¿no? Empecé a tener un poco de dinero, empecé pues a poner cosas, ¿no? A hacer cosas, ya, materiales. Compré 3 carros, puse un local, un negocio. Al tiempo pues me casé, bueno, no me casé, me junté, más bien dicho, con una muchacha y pues yo consumía mi droga, la verdad, era drogadicto en ese tiempo todavía. A la edad de los 21 años, si no mal recuerdo, de los 15 a los 21, pues son 6 años, y pues yo consumía la droga, pero como a los 21 años me pasó algo. Me pasó algo personal en el sentido de que tuve un pleito con una persona en un table. Bueno, cerca de un table, no fue adentro, fue afuera del table. Esa vez unos parientes míos, fuimos a comprar bebidas alcohólicas. Y iba mi primo y un amigo y yo. Y en esos momentos que estuvimos ahí, pues salió una persona... pues se puede decir que era como muy altivo, pero no decía nada, muy callado. Y pues se intentó y se metió a la fila enfrente de mí. Total, yo empecé a decirle que se quitara, que se fuera para atrás, que porque yo tenía tiempo ya y que pues yo tenía rato ya esperando para comprar mis cervezas, lo que íbamos a comprar pues. Entonces tuvimos un pleito con él, nos peleamos físicamente, lo golpeé, con toda sinceridad lo golpeé, me golpeó. Al último pues yo le gané prácticamente en los golpes, porque practicaba boxeo en ese entonces. Y esta persona salió con una pistola cuando estuvo entre el pleito, lo golpeé, salieron mucha gente, empezamos a pelear. De repente, cuando menos pensé, ya estaba la otra persona con la que ya me estaba peleando primero, ya traía una pistola en la mano. Total que el hombre me persiguió por todo el bulevar con una pistola en mano, yo corriendo como loco. Intentó matarme con la pistola o asustarme, no sé, lo único que yo sé es que sacó la pistola y me iba a tirar. Y pues salí corriendo y esa vez la verdad la libré, gracias a Dios la libré. Me brinqué una barda como de unos 5 metros, el miedo no anda en burro. Y me brinqué una barda, caí, los guardias de seguridad salieron y empecé y les dije, ¿sabes qué? Está una persona así me está correteando con una pistola, me quiere matar. Se asomaron, lo vieron con la pistola en mano buscándome, le hablaron a la patrulla, no, o sea, se armó algo bien. Y ese fue donde yo entendí, yo chispeteé, dije yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué me pasa?
esto no es para mí, yo ya no debería andar haciendo eso. Yo ya estaba juntado con una muchacha, ya tenía un hijo con ella, y decía yo, bueno, pues la libré porque no me mató, o sea, la libré. Y llegué y traté de bajar el consumo en esos momentos, en esos meses después de lo que sucedió. Empecé a bajar el consumo, pero no dejé de consumir, pero traté de bajar el consumo. Empecé a fumar mucho, a tomar un poco más. Total que no dejaba el vicio. A los 24 años, recuerdo yo en la fábrica, en la última que trabajé, conocí a un hermano de la iglesia La Luz del Mundo que se llama Rubén Ramos. Todavía me acuerdo de él, y empezamos a platicar, empezamos a hablar. Me platicó de la iglesia y todo, pues así le di el avión, ¿no? Yo no le hice caso. Total que cuando me hablaba él, pues sí, le daba la plática y todo, pero pues no le hacía mucho caso. Pasó un tiempo, cerró la fábrica, renunciamos, cerró la fábrica, total, me fui, y llegó un día en que de repente, pues yo digo que fue de parte de Dios, empecé a sentir delirios de persecución, la verdad. Empecé a sentir que en las noches no podía dormir porque me iban a matar o me iba a morir. Y total que duré mucho tiempo así, o sea, fue algo de repente muy feo, la verdad, por cuestiones de la droga. Y me acordé que me habían platicado de la iglesia. Pero antes de ir a la iglesia de La Luz del Mundo, empecé a ir a unas iglesias evangélicas que estaban cerca de mi casa. Hay todavía, son 5 iglesias evangélicas distribuidas ahí en la colonia donde yo vivo. Y empecé a ir primero a esas. Empecé a ir, asistía y buscaba la forma de sentirme aliviado. Pero la verdad no sentía que Dios estuviera ahí en esos lugares. Yo buscaba la presencia de Dios, pero nunca sentí, en esas iglesias no sentí que estuviera Dios. Y me acordé de lo que platiqué con este hermano. Y llegué a la iglesia, cerca de mi casa, cerca de aquí de mi colonia, acá por el Florido, porque él me dijo que había una iglesia ahí. Entonces yo llegué a la iglesia, llegué como eso de las 12 del mediodía, y estaba abierta, de pura casualidad, estaba abierto el templo. Para mí fue casualidad, estaba abierta la puerta, agarré, me metí. Cuando entré, estaba un hermano arreglando unas bocinas ahí, me acuerdo yo muy bien. Y cuando me vio, pues se asustó, porque mi aspecto, la verdad, era deplorable. O sea, estaba, la verdad, bien jodido, así, literal, estaba jodido. Y cuando me vio, me preguntó qué se le ofrece. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Necesito ayuda, ocupo ayuda. Entonces este hermano me dijo, ¿sabe qué? Aquí no damos dinero, no ayudamos con dinero, no tenemos dinero. Entonces, pues yo le dije, ¿sabe qué? Dinero no ocupo, yo aquí tengo mi dinero. Yo había hecho una venta de drogas en esos tiempos, había hecho una buena venta, y luego lo del negocio que había puesto, pues yo tenía dinero, no me importaba, tenía todavía los carros también, tenía carro, entonces no me interesaba el dinero, no. Yo lo que quería era la ayuda de Dios. Y cuando llegué, el hermano ya como que entendió, me pasó, platicamos y me dijo, ¿sabe qué? Véngase a las 5, faltando 5 o 10 minutos para las 6, dice, porque a esa hora empieza la oración, y a esa hora va a encontrar la ayuda que necesita. Entonces llegué yo a las 6 faltando 10, sí, llegué faltando 10 porque estuve desesperado todas esas horas para poder llegar a la iglesia. Llegué faltando entre 5 o 10 minutos más o menos, y empecé a ver cómo entraban los hermanos, las hermanas. Yo en el carro, y no me quería animar a meterme, y el diablo me decía, no, vete, otro día vienes, hombre, no te preocupes, solamente es la malilla que traes, hombre, andas malillón, ve y échate otro foco, ve y consume otro poquito, se te va a quitar. Y total que me armé de valor y dije, no, si no es hoy, no va a ser nunca. Entonces entré yo a la iglesia, entré al culto, y desde el momento en que yo entré al culto y me fui y me senté a la banca, empecé a llorar. Comencé a llorar. No sé por qué, pero empecé a llorar.
Empecé a llorar y no paré de llorar en todo el culto. Escuchaba las alabanzas, las oraciones las hacía igual. Y no dejé de llorar en todo el culto. Paró el hermano, empezó a explicar y yo lloraba. Decía, bueno, ¿y ahora por qué lloro tanto? Porque estaba llorando tanto, demasiado. Y en el último, ya al terminar al último, decía el hermano, bueno, vamos a hacer la oración de petición, donde vamos a pedirle a Dios. Y ahí como que me cayó el 20. Y dije, pues esta es mi oportunidad. Voy a pedirle a Dios a ver si aquí sí me escucha. Porque en las otras iglesias cristianas donde yo iba, las evangélicas cristianas, pues yo hacía mis oraciones, me ungían así, los pastores me agarraban, me tomaban de la cabeza y me ungían y oraban por mí, pero yo no sentía que Dios estuviera haciendo efecto, y mi deseo era cambiar, ya dejar ese tipo de vida, la droga, todo. Pero yo iba y no sentía nada, y ellos ahí haciéndome acá, que no, que el nombre del Señor y que puras nada. Y yo lloraba, yo quería sentir la respuesta de Dios y no, nada. Pero en la iglesia, cuando llegué a la luz del mundo, y en la última oración que dijo el hermano, vamos a decirle a Dios todo lo que le ocupe, lo que necesites, y platícale y dile. Dice, Dios te va a ayudar, Dios te va a responder. Empezó a decir el hermano y me cayó el 20 ahí. Dije yo, voy a hacerlo, voy a decir lo mismo. Allá también hacía lo mismo, aquí también lo voy a hacer. Y me paré hasta enfrente, me fui hasta mero enfrente y me hinqué. Y desde el momento en que me hinqué, empecé a llorar como un niño. Empecé a llorar con unas ganas, así, y gritaba prácticamente. Yo sentía que gritaba, a lo mejor yo lo que sentía, pero yo gritaba casi, y lloraba, y mi llanto era tan fuerte que, no sé, a lo mejor los hermanos me volteaban a ver o algo, no sé, pero yo desde que el momento que me hinqué no dejé de llorar, gritaba y le hablaba a Dios, le decía que me ayudara. Yo ya no quería estar así, pues no quería ese estilo de vida, no quería seguir drogándome, no quería seguir tomando, no quería seguir haciendo lo que hacía. Que la familia desconfiara de mí cuando iba a la casa. Cuando llegaba yo a una de las casas de mis parientes, me decían, revísenlo, a ver, saca lo que traes en las bolsas, no se vaya a llevar algo. Era una vergüenza para mí, ya me sentía avergonzado cada que Entonces yo le platiqué a Dios y yo no dejé de llorar. Recuerdo que yo lloraba como un niño, lloraba pero como nunca había llorado, y diciéndole entre sollozos, lloros, y pidiéndole a Dios que me ayudara. Yo nomás sé que cuando entré en razón, sentí un alivio, una paz, y me di cuenta que yo estaba solo en el templo. Estaba nada más un hermano esperándome en la puerta para poder cerrar el templo. Pero yo sentí la respuesta de Dios en ese instante. Y desde ese día comencé a ir a la iglesia, a las oraciones de 5, de 9, a las 6, y constantes. Si era posible, llegaba como a mediodía, porque mi necesidad, la droga, dejé de consumir la droga, pues en ese instante fue como así como arte de magia, de la noche a la mañana. Empecé a decir no, y a veces iba con mi primo y ándale, mira, aquí traigo un foquito, no quiero, gracias. Iba con los conocidos, con los que siempre me juntaba. Oye, aquí traemos un daime, traemos un ochito, mira, para 2, 3 foquitos. Yo le decía, no, gracias, no quiero. Y empecé a decir no. Después de ese día empecé a decir no a todo. Empecé a sentir en mí como una fuerza, como que si alguien me impulsara y me dijera, di que no quieres, no lo ocupas, no lo necesitas. Y decía que no. Incluso ellos me decían a mí, mi primo me decía, oye, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo o qué? ¿Te enfermaste o qué? Porque ahora no quieres, y antes le entrabas bien machín, hasta 2, 3 focos nos aventamos al día, ¿qué onda? ¿Qué? Pero le decía, no, es que no quiero, le digo, no quiero. No siento que tenga necesidad de drogarme, no quiero. Y empecé a platicar con mi primo. Decía, es que desde el día que fui, empecé a ir a una iglesia llamada así la luz del mundo. Primo, le decía yo a mi primo, vamos, porque ahí está Dios, está la verdad ahí, le digo. Y vamos, primo, le digo, para que tú también salgas de ese vicio, igual que Dios me está ayudando a mí, porque Él es el que me pone a mí el decir no. Y mi primo, pues no quiso al último, pero yo empecé a seguir yendo a la iglesia. Estando en la iglesia, empecé a aprender todas las cosas que necesitaba para ser un mejor hijo.
para ser un buen padre, para ser un buen hermano, para ser un buen ciudadano, un buen cristiano. Empecé a entender todo ahí en la iglesia, empecé a escuchar el evangelio, empecé a escuchar sobre el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, y todo lo empecé a oír. Yo al principio empecé a cuestionar, a preguntar, oiga, ¿por qué esto? Oiga, ¿por qué aquello? Oiga, yo preguntaba de todo, duraba a veces hasta una hora y media después de la oración, 1 hora y media duraba con un hermano que me estaba predicando. Después, cuando lo conocí, pues después de haber ido la primera vez, al tiempo me habló y empezó a predicarme, y empezó a explicarme todo lo que yo, mis dudas, todas, incluso las del siervo de Dios, todo lo empezó a explicar. Y todo es de parte de Dios, todo es de Dios. Y me di cuenta. Entonces empecé a aprender cada día, en cada oración, en cada dominical, en cada explicación. Empecé a comprender todo lo malo y lo erróneo que estaba yo haciendo cuando era joven. Incluso todavía en la actualidad, en ese momento de mis reflexiones, todavía yo aprendía que tenía que cambiar aún todavía más. Empecé a dejar de drogarme, empecé a dejar de robar, comencé a buscar los trabajos, comencé a aprender a ser responsable porque no lo era. La verdad, yo era un despilfarraba el dinero así nomás. En veces ni le daba nada a la mujer con la que estaba antes. En veces no le daba nada. En veces ni un quinto en veces le daba. O sea, yo era muy irresponsable. Y pues también me valía gorro la vida, en serio, la verdad. Pero ya estando en la iglesia, aprendiendo, oyendo, escuchando la doctrina de Dios, escuchando lo que el apóstol de Jesucristo predicaba en aquel tiempo, el hermano Samuel, en el 2004, 2005, que yo después me bauticé, empecé a escuchar, a oír, y empecé a aprender todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo que según esto mi madre me enseñaba, pero yo pues no lo hacía, simplemente era rebelde, me andaba mal. Pero estando en la iglesia comprendí muchas cosas. A ser un buen hijo, a aprender a ser mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, padre. Ahí en la iglesia aprendí todo lo que necesitaba y sigo aprendiendo todo lo que necesito, porque aquí en la iglesia no es como dicen aquellas personas que se salen y se van. No, es que aquí esto, aquí lo otro, aquí abusan sexualmente de las jovencitas, aquí hacen esto, aquí piden mucho dinero, aquí nos extorsionan, aquí nos manejan psicológicamente. Esas son puras burradas, puras cosas que ellos así lo piensan, pero con toda sinceridad no es así. En la iglesia de Dios, aquí en la iglesia de la luz del mundo, donde nos dirige un auténtico apóstol de Jesucristo, nos enseñan, óigalo bien, nos enseñan a ser responsables, nos enseñan a ser buenos hijos, nos enseñan a ser buenos padres, nos enseñan a ser buenos ciudadanos, nos enseñan a ser hombres responsables, hombres honestos, hombres en una moralidad alta, de una moralidad muy buena. Ser amorosos con todos. O sea, la verdad, la doctrina de la iglesia de la luz del mundo nos enseña todo lo bueno, pero también nos explica todas las consecuencias de lo que puede pasar si no hacemos las cosas correctamente. Aquí no de que tienes que hacer esto porque si no lo vas a hacer, porque si no bueno, así dicen los falsos, porque en la luz del mundo dicen que si no haces esto te condenas, si no haces otro no, en la iglesia de la luz del mundo no te condenan, te dicen que si tú no obedeces lo que Dios demanda o lo que Dios pide o lo que Dios te dice que hagas para que te salves, obviamente que te vas a condenar, obviamente que va a ser al revés. En vez de salvarte te condenas. Si Dios pone un mandamiento es para que se haga. O sea, Dios no pone mandamientos para que hagas las cosas malas. Los mandamientos de Dios siempre son buenos, siempre son para bien.
Siempre son para que uno prospere, para que uno mejore, para que uno llegue al éxito, para que uno se perfeccione, para que uno sea una persona amorosa, responsable, honrada, honesta. Yo aquí en la iglesia he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Aprendí mi responsabilidad como padre, aprendí mi responsabilidad también como hijo, aprendí mi responsabilidad de ser una persona honesta, que no robe, que no tome lo que no es mío, que no le robe a mi familia, a mi madre, a nadie. También aprendí a dejar de drogarme, de fumar, de tomar, de hacer cosas ilícitas, porque también hacía negocios ilícitos. O sea, yo todo lo que aprendí, lo aprendí aquí en la iglesia. Y gracias a Dios, a esa enseñanza que le ha dado a un apóstol de Jesucristo, ahora soy lo que soy. Soy una persona responsable, una persona que amo a mis hijos. Incluso aunque el primer hijo que tuve no está conmigo, pero lo amo, él sabe que lo amo, lo apoyo en todo lo que se pueda. Aunque tuve problemas con la mujer con la que vivía primeramente, me dejó, nos dejamos por problemas, etcétera. Yo no le guardo ningún rencor a ella, al contrario, deseo que Dios que la ayude siempre, que la cuide, porque ella se quedó con el niño. Y yo en lo que pueda ahora, que mi hijo me dice, ocupo esto, ahí estoy a la disposición, estoy ahí, ten hijo, porque yo sé que eso es lo que me ha enseñado la doctrina que Dios le ha dado al apóstol de Jesucristo, a ser un padre responsable. A mis hijos igual, a mi esposa también, mis responsabilidades como marido en la casa. Todos tenemos tenemos nuestros defectos, pero vamos mejorando cada día. Esos defectos los vamos haciendo a un lado, aprendiendo la enseñanza, poniéndola en práctica, ¿verdad? Porque todas las cosas que aprendemos son para bien, no son para mal. Todo lo que se aprende es para bien. Esas personas que andan hablando, que andan diciendo de que no, sí, en la luz del mundo son violadores, en la luz del mundo son ladrones, en la luz del mundo es una jerarquía de egipcios modernos, en la luz del mundo. Por favor, no es así. Ustedes mismos lo saben que no es así. Ustedes que fueron miembros de la iglesia, que fueron nacidos y que se salieron, ustedes saben perfectamente que en la iglesia se enseña a ser un buen cristiano, se enseña a ser un buen ciudadano, se enseña a ser un buen padre, un buen hijo. Si la doctrina es dura, si la doctrina es algo pesada para la gente o para ustedes, porque mi papá me corrió, dicen, es que me corrió mi papá porque yo no quería ir a la iglesia, yo no quería ir al otro. Dios lo ha demandado desde tiempo antiguo, que el hijo que estuviera en contra de los padres, que fuera borracho, que fuera lisonjero, que deshonrara al padre y madre, en aquel tiempo tenía que ser muerto, según la escritura, y era mandato de Dios. Si ahora tú dices, es que ahora yo tengo libertad pues sí tienes la libertad, pero que no se te olvide que cuando eres menor de edad, tienes que vivir en la casa de tus padres. No te puedes ir así nomás porque y si el padre te dice tienes que ir a la iglesia porque eres menor de edad y todavía no eres mayor de edad para tomar decisiones, tienes que obedecerle hasta que llegue tu mayoría de edad. Y si tú no quieres, te puedes ir. Si tú no deseas, te puedes ir. Eres libre de hacerlo. Pero mientras eres un menor de edad, mientras eres una persona de 14 años, de 15 años, que en la iglesia se decide a esa edad, a los 14, de si seguir o no seguir en la iglesia, se decide. Pero no por eso significa que porque eres menor de edad y dices tú no quiero estar en la iglesia, no quiero estar en lo otro, y porque ya de plano te dices tú no quiero, pero si tu padre te dice, oye, eres menor de edad, eres mi hijo y eres menor de edad, yo te mantengo, yo te visto, yo te calzo, ¿sabes qué, hijo? Si de aquí a los 18 años tú ya no quieres estar en la iglesia, pues bien puedes tomar tu decisión como una persona adulta, pero siendo menor de edad no puedes tomar decisiones propias todavía en ese sentido. Así que aunque te veas obligado a ir a la iglesia por cuestiones de tu edad, que eres menor, y que te sientas obligado a ir, te voy a decir una cosa: no te hace daño.
No te hace daño, ni te hace mal ir a la iglesia. Porque incluso puedes aprender, aunque tú no creas en el siervo de Dios, aunque no creas en el apóstol de Jesucristo, puedes aprender, oílo bien, puedes aprender para que lo puedas poner en práctica en tu vida. Igual cuando cumplas tu mayoría de edad te vas, pero pones en práctica todo lo que aprendas en la iglesia. Y te voy a asegurar que te va a ir bien, te va a ir bien en el mundo, pero poniendo en práctica lo que en la iglesia se nos enseña. Ya que si tú realmente pues dices tú, no quiero nada, etcétera, yo soy libre, yo creo en Dios y voy a creer como yo quiera, lo puedes hacer. El resultado, el Dios Altísimo te lo va a dar. Él es el que te va a dar el resultado al final de tu existencia. Pero a lo que me refiero y a lo que digo yo es que en la iglesia se nos enseña lo mejor. En la iglesia se nos enseña lo mejor para ser mejores en todo. Escuché una persona que decía, es que en la iglesia los preparan para que odien, para que tengan odio a las personas, para que odien a las otras religiones. No es cierto. No nos preparan para odiar. No nos enseñan para que estemos odiando. Nos enseñan para que amemos a nuestros enemigos. Nos enseñan para que amemos al prójimo, para que amemos al que nos maldice, para que amemos al que levanta falso testimonio sabiendo que no hicimos nada. Amar al que nos tiene como malhechores. En la iglesia nos enseñan el amor, nos enseñan la paciencia, nos enseñan todo lo necesario para poder salvarnos y demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Pero ustedes que fueron miembros de la iglesia, ¿qué aprendieron? Ustedes que fueron de la iglesia, ¿qué aprendiste? ¿Qué entendiste de la doctrina? ¿Qué agarraste de bueno estando en la iglesia? Yo creo que nada. Porque si hubieras tomado las cosas para bien y hubieras agarrado la enseñanza mientras estuviste en la iglesia, le hubieras agarrado y ponerla en práctica, la verdad no fueras como hoy en día están siendo ustedes. Están haciendo actos, la verdad, actos que no son agradables. Se ponen a difamar, a insultar. Óigalo bien, insultar. En mi video anterior me han insultado con groserías y dicen que eran de la iglesia. ¿Qué aprendieron entonces? ¿Qué de bueno agarraron en la iglesia? ¿De qué sirvió que estuviera en la iglesia si al salirse no demuestran ni siquiera un mínimo de pizca de lo bueno que nos enseñan en la iglesia? Se ponen a insultar, a decir cosas que no van. Pero bueno, ya es de ustedes. Mi testimonio es ese. Yo en la iglesia, en la luz del mundo, aprendí lo que tenía que aprender para ser una mejor persona, para poder ser un mejor hijo, para poder ser un buen padre, para poder ser un buen hermano, para ser un buen ciudadano, para ser un mejor cristiano, para ser un hijo de Dios. Eso es lo que a mí me han enseñado en este pueblo tan hermoso. Y si a ti no te sirve eso, tú ex miembro de la luz del mundo, si no te sirve eso, pues ya déjate de cosas, ya haz como que nunca existimos, vive tu vida, ya, o sea, ya deja de atormentarte y de estar como cuchillito en la mantequilla, como ahí dando lata, insultando, agrediendo, difamando. Mejor haz tu vida, olvídate de que existimos y ponte a vivir tu vida, hombre, si no quieres nada con la iglesia. Pero sí te digo una cosa, en la iglesia se aprende lo mejor para hacer de lo mejor, porque así lo ha dicho el Señor. Dice que Él nos escogió para ser un pueblo excepcional, el mejor de todos los pueblos, un pueblo escogido por Dios. Y si tú estando con nosotros no aprendiste nada, pues no es nuestra culpa. Y ahora lo que tú quieres es sacar
esa raíz de amargura que traen a ustedes en contra de las acciones que ustedes mismos provocaron para su propia vida de ustedes, por desobedientes, por rebeldes, porque no se fijaron en la doctrina, en la enseñanza, se estuvieron fijando en el ojo del hombre, en los nomás de puro ojo nomás estaban ahí, mirando a los hombres, a los hermanos, a los ministros, al siervo de Dios, nomás viendo a ver qué hacían, qué no hacían. O sea, nomás servían al ojo, porque si realmente hubieran servido a la doctrina, hubieran aprendido algo, aunque sea. Pero bueno, eso es todo. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que los ayude a todos ustedes, exmiembros de la Luz del Mundo. Espero que Dios les ayude, que por lo menos agarren un poquito de conciencia y vivan su vida. O sea, vivan su vida. No intenten desprestigiar lo que ustedes no pudieron, comprender para su bien. No intenten de querer quitar, ¿verdad?, la bendición a los que hemos aprendido a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, gracias a la doctrina de un apóstol de Jesucristo. Es triste ver cómo ustedes se comportan, los que supuestamente pertenecieron a la iglesia. Es triste verlos. La verdad es muy triste ver la forma en la que se expresan, con odio. Ustedes sí lo hacen con odio. Y nosotros, la verdad, estamos aprendiendo cada día a más.